Palabras proféticas, capítulo 84. Los grandísimos éxodos del fin. Así como los escogidos por Dios para librarlos del diluvio universal no fueron arrebatados, sino guardados en el arca durante 1 año y 10 días, hasta salir de nuevo a la tierra purificada, también Lot y sus hijas, por amor de Dios a Abraham, fueron guardados en Moab, protegidos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Igualmente, la iglesia del fin será guardada y protegida de las copas de la ira de Dios, después de realizar el mayor éxodo de su historia para salvarse de la gran tribulación y del último anticristo. Lo mismo que hizo el Señor con el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto y de muchas naciones genocidas contra él, así como será en su éxodo completo a Israel, con la aliyá total descrita. Grandísimos éxodos habrá en el fin próximo. La señal celestial de la constelación Draco, dragón representante de Satanás, se cumplirá con Apocalipsis 12, del 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Es después del gran avivamiento espiritual que llamamos lluvia tardía o gran parto de la iglesia, mencionado aquí, que el dragón se lanza para intentar destruir a los recién nacidos en Cristo, anticipando que serán arrebatados para Dios y reinarán sobre todas las naciones, en el reino milenial de Cristo, pero constatando que la iglesia resultante será una, con la madre y el hijo unidos, como corresponde al ser ambos miembros del cuerpo de Cristo, y huirán juntos al desierto, siendo perseguidos por la bestia, que es totalmente frenada por Dios, al abrir el omnipotente la tierra y tragar a muchos de sus perseguidores, en clara similitud a la separación de las aguas del mar, cuando los israelitas huían de los egipcios, y cerrándose después sobre ellos con gran mortandad. También serán fletados muchos aviones con los recursos económicos conseguidos de las ventas de propiedades o del oro que hayan acumulado, ahorrado, guardado, al estilo de la Operación Salomón, con miles de etíopes llevados a Israel, sin asientos en su interior, para transportar a muchos más, aunque amontonados, cumpliendo Apocalipsis 12, 13 a 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aunque Dios puede hacer una traslación milagrosa, sobrenatural, por medio del Espíritu Santo a toda esta muchedumbre, sin embargo, no cabe otra manera de ponernos en el lugar del profeta Juan el Amado, con esta visión de las alas de la gran águila, como si estuviera viendo gigantescos aviones transportando dentro de ellos a los que huyen, a los que migran para ser salvados. Es una explicación claramente correcta. Así, la Iglesia fiel cosechará la gran promesa protectora profetizada en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sucederá igualmente que todos los verdaderos seguidores y siervos de Cristo, residentes en Israel, y muchos de ellos especialmente en Jerusalén, tanto judíos israelitas como gentiles, después de presenciar el asesinato de los 2 testigos por el anticristo resucitado milagrosamente, porque Dios lo permite, al ver cómo se pone en el lugar santísimo, proclamándose como Dios, pone su idolátrica imagen del templo ya restaurado, que está planificado para ser restaurado muy próximamente, pues también huyen todos ellos, los que despiertan a darse cuenta del gran engaño de haber pactado con el anticristo, al no estar dispuestos a aceptar, idolatrarlo, adorarlo. Huyen también al desierto para juntarse con las multitudes de hermanos allí refugiados, que les están esperando, porque no podrá ser completado el tiempo y el avivamiento sin que se junten los 2 campamentos, sin que los escogidos judíos sean integrados en el cuerpo del Mesías, en la Iglesia, en el pueblo santo apartado para Dios. Les estarán esperando cumpliendo la profecía de Jesús de Mateo 24, 15-21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿En dónde se refugian? En el año 70, un profeta recorrió durante 7 días las calles de Jerusalén, gritando dicho llamado profético para que huyeran a los montes, como hemos mencionado antes, logrando que unos 70.000 judíos mesiánicos, seguidores de Cristo, huyeran a Pela, a Moab, donde también se refugiaron Lot, Abraham, Elías, Eliseo, y donde fue enterrado Moisés, y el mismo lugar que será el refugio final de la Iglesia unida
en Moab, en los montes de Moab, con sus dos campamentos juntos, judíos y gentiles, como profetiza Salmo 108, 9. Moab, la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Moab, la vasija para lavarme, está hablando claramente de Edom para poner su calzado, sus pies, y para regocijarse sobre Palestina, porque habrá sido también ajusticiada y castigada. Porque Moab, antes de esto, quedará arrasada por los amorreos de la Cisjordania superviviente en el fin. Se llame o no Palestina, según profetiza Jeremías 48, 1 y 2. Acerca de Moab, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid, quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Sí, rabiosamente Cisjordania, Palestina, masacrará a Edom, al reino de Jordania. Y bueno, pues la dejará arrasada. Todo este capítulo profético que hemos leído está dedicado al castigo de Dios a la actual Jordania, antiguamente Moab, y Madmena, habitada por moabitas y filisteos, siendo muy contundente Dios en Jeremías 48, 39 a 42. Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores, porque así ha dicho Yahvé: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán sus ciudades, tomadas serán las fortalezas. Será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Yahvé. Con aviones de guerra simbolizados aquí con águilas voladoras, serán usados por los cisjordanos palestinos para ejecutar esta destrucción y arrasar Jordania. Son dirigidos por kamikazes de la yihad islámica, que incluso estarán dispuestos a suicidarse estrellando los aviones donde proceda, con el plan de destruir la monarquía hashemita, porque el Islam radical odia a los monarcas súper despilfarradores y dominadores que se proclaman musulmanes y que no tiene nada que ver su conducta con el Islam radical, muy testificado por el famoso terrorista Bin Laden, que siendo uno de los príncipes de Arabia Saudí, sin embargo, prefirió vivir como una cabra, pero ejecutando ese Corán de la yihad sin contemplaciones. Y esta monarquía, inaugurada en 1921 por concesión del Reino Unido, que no existía hasta entonces, pues que proclama su descendencia directa del profeta Mahoma. Eso es lo que proclama este rey, que dice que viene directamente de la genética de Mahoma, justificándose por eliminar un islamismo occidentalizado, pero totalitario en beneficio del monarca, aunque con la codicia
de quitarle los muchos tesoros allá acumulados. Así que con esa justificación los terroristas, yihadistas, lo que quieren es llevarse todos los tesoros que tiene acumulados este rey hashemita, que se dice que come con cucharas y tenedores y cuchillos de oro y tronos de oro, y bueno, que es una vergüenza de despilfarros y lujos inimaginables. Al estar arrasada esta nación, los superradares del anticristo, que comprueban sus ruinas totales, le convencen de perder todo interés por ella, por Moab, por Jordania, como profetiza Daniel 11, 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Escaparán a su devastación del anticristo. Edom y Moab. Está hablando de Jordania. Son muy reveladoras las profecías dadas también en Isaías 11, 13 y 14. Se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Con los filisteos supervivientes, los judíos huidos harán que Edom y Moab les sirvan. Es una justicia de revancha por haber sido aguijoneados, perseguidos y abusados por ellos. Y obedeciéndole también los descendientes de Amón, como hemos leído, en todo el territorio de los montes de Moab y de los valles. Esa será una reivindicación que hace Dios a Israel. Aún más concreta es la profecía de Isaías 16, 4. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Moab, escondedero de mis refugiados, aquellos que se refugian por la persecución cruel de la rotura del pacto del anticristo con Israel, pacto con la muerte, y de proclamarse como Dios en el lugar santísimo del templo reconstruido en Jerusalén. Ahí es donde se refugian los que huyen de Israel para no cometer esa idolatría. Y ahí es donde se juntan con la iglesia ya refugiada conforme a las promesas dadas por Dios. Lean, por favor, mi libro Nimrod y tendrán claramente, contundentemente, los versículos que afirman tales promesas proféticas.